¿Qué tal, mis amados hermanos? Me llegó por correo un libro que me llamó mucho la atención. Primero por la persona que lo escribió y después por el título. El libro se llama Guíame, Espíritu Santo. Y está escrito por una persona que yo conocí cuando era joven y es la esposa de uno de los músicos cristianos que me gustaba mucho seguir en aquel entonces. Él se llama Michael Omartian, se escribe Omartian, y su esposa Stormy, que adoptó el apellido de él, Stormy Omartian. Yo la conocí porque empezó a hacer videos de ejercicios aeróbicos con música cristiana de alabanza. Fue la primerita de las primeras que empezó a hacer eso. Usó música de su esposo y música de alabanza que su esposo diseñó para que fuera rítmica y fuera especial para hacer ejercicios. Y empezó a hacer los primeros videos de ejercicios hace muchos años. Ella, por lo que leo en el libro, pues es más o menos una década más grande que un servidor. Así que me dispuse a leer el primer capítulo poco a poco, pero dije, bueno, nada me cuesta eh, leerlo, grabarlo rápidamente en mi teléfono, así informalmente, así aunque haya ruidos. Tal vez ahorita me va a interrumpir mi esposa porque tenemos que hacer varias cosas. Así que disculpa, esto es algo improvisado, pero quise compartirlo contigo. La portada dice: Guíame, Espíritu Santo, el anhelo por escuchar la voz de Dios. La dedicatoria dice así: este libro está dedicado con humilde gratitud a mi Padre Dios por amarme, a Jesús, su Hijo, por salvarme, sanarme y liberarme, y al Espíritu Santo, quien me ha llenado y me ha guiado con seguridad y con determinación por más de 40 años. Mi oración es que tú, Espíritu Santo, me guíes en la escritura de este libro, de modo que otros puedan conocerte y amarte como yo. Así que va a estar bueno este libro, ¿verdad? Olvidé decirte que Stormy desde entonces se convirtió en una profusa escritora sobre temas de oración. Dios la levantó como una mujer que ora y fue la primera en escribir libros. Su primer libro, que si mal no recuerdo, es Las esposas que oran. Un libro que sería muy bueno que todas las esposas pudieran leer. Me imagino que te guía cómo orar por tu esposo. Fue un éxito de librería y sigue siéndolo. Y de ahí muchos libros ha escrito sobre la oración. Es una mujer que ora, es una mujer que tiene una comunión muy especial con Cristo Jesús y con su Espíritu Santo. Así que, ¿qué tal si vemos de qué trata el libro? Muy bien, pues no les voy a leer el contenido. Dice el primer libro: ¿qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Es maestra porque empezó por lo importante. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Te leo. Recuerdo mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Ocurrió durante el movimiento de Jesús, el cual se llevó a cabo a finales de los años 60 y a principios de los años 70. En esa época no solo no sabía lo que era el movimiento de Jesús, sino que nunca había oído de él. Luego, resultó que fui parte del mismo. Era octubre de 1970. Vivía en Los Ángeles y trabajaba como presentadora en la televisión de Hollywood, pero padecía con lo peor de la ansiedad, el temor, la depresión y de casi todo tipo de emoción negativa. Había sobrevivido a una niñez de maltratos con mi madre, enferma mental, y pensaba que al abrirme paso en el éxito silenciaría a los demonios internos que habían agotado mi fortaleza, mi entusiasmo por la vida y cualquier paz posible que pudiera haber tenido. No dio resultado. En menos de 5 años, todo en mi vida llegó a ser insoportable. Había hecho mella el temor, la ansiedad y la depresión paralizantes que experimentaba cada día. Ya no quería vivir con dolor, quería morirme. Mi amigo Terry me llevó a ver a su pastor Jack Hayford, que me habló de Dios.
dijo que el camino a una vida mejor, tanto ahora como en la eternidad, era teniendo una relación íntima con Dios. Eso solo podría ocurrir por medio de su Hijo Jesús, si lo recibía como mi Salvador y Señor. Él me salvaría de la caída libre en la que estaba, me perdonaría todos mis pecados y errores pasados y me liberaría de sus consecuencias para siempre. Podía hacer borrón y cuenta nueva, y así de sorprendente, Jesús me daría el Espíritu Santo de Dios para que viviera en mí y me cambiara por dentro y por fuera. Sería un trabajo interno, pero los cambios serían evidentes por fuera también. El pastor Jack también dijo que Dios tenía un propósito para mi vida. Me quitaría todo temor, ansiedad y tristeza. Los sustituiría con su amor, paz y gozo, y me permitiría cumplir ese propósito. Nunca antes había escuchado algo tan asombroso. Aun cuando en esa época me parecía como una locura, algo en mí creía que el pastor me decía la verdad. Así que di el paso de fe y nunca lo he lamentado. Eso fue hace muchos años, y hasta este día recuerdo con claridad cómo me sentía antes de recibir al Señor. No había nada dentro de mí lo suficientemente fuerte como para combatir el vacío interminable ni el dolor inimaginable con el que batallaba todos los días. No sentía que le pertenecía a nadie ni a nada. Se acercaba el final del Festival de las Drogas de la década de 1960 y aunque aparentaba ser parte del mismo, nunca sentí que encajaba allá. En realidad, no sentía que encajaba en ninguna parte. Después de recibir a Jesús como Señor en la oficina del pastor Jack ese día, repito, después de recibir a Jesús como Señor en la oficina del pastor Jack ese día, con Terry que me dio apoyo de oración, comencé a asistir a su iglesia. Por primera vez en mi vida sentí una gran conexión allí. Antes había estado unas cuantas veces en diferentes iglesias, pero siempre me parecían muertas y no quería que esa falta de vida me absorbiera. Me hacían sentir mal conmigo misma y yo ya era buena en eso, así que nunca volvía. Sin embargo, en esta iglesia percibí algo extraordinario en el momento que caminé hacia el santuario. No pude identificarlo al principio. No obstante, pronto supe que era la presencia del Espíritu Santo de Dios y era palpable. Todos los demás que iban allí percibían lo mismo. Era imposible no notarlo. Era dinámico y transformador. Era el poder del amor, el gozo y la paz de Dios que nos envolvía y nos tocaba, sanaba, consolaba, edificaba y transformaba a todos. De las personas que conocí allí, que eran serias en cuanto al Señor, nunca salían de ninguna reunión de la misma manera que habían entrado. No importaba qué pecado, error de pensamiento, mala actitud, tristeza o desánimo tuvieras al llegar, te ibas transformado para mejorar. No importaba cuál era tu condición mental cuando llegabas, cuando te ibas estabas más enfocado, más acertado y más lleno de esperanza. Era la presencia de Dios que te lavaba y te limpiaba, refrescaba, fortalecía, purificaba, ablandaba, derretía, moldeaba, agrandaba y te impregnaba de Él mismo. Era poderoso e inolvidable. Ninguno de los que asistíamos a esa iglesia lo olvidó jamás. En esa iglesia nunca pasó nada raro. No había nada de ¿qué está haciendo esa persona? Pues la gente no se ponía como centro de atención. Sin duda, el Espíritu Santo era el centro de todo, y la gente absorbía su presencia como esponja. No nos ponía extraños, nos ponía más normales. No nos hacía actuar como locos, nos hacía de mente más sobria. No nos hacía atraer la atención de los demás, nos hacía olvidarnos de nosotros mismos y enfocarnos por completo en el Señor en adoración y alabanza.
No critico lo que otra gente experimenta en sus iglesias, solo digo que los mejores encuentros que alguna vez haya tenido con el Espíritu Santo fueron preciosos, transformadores, no extraños ni atemorizantes. No recuerdo ninguna vez que hubiera entrado al santuario sin llorar, y no era la única que tenía esa experiencia. Casi todos los que asistían a un servicio lloraban en algún momento por la percepción sobrecogedora de la presencia y del amor de Dios. Me hace que recuerde lo que dice la Biblia acerca de cuando estamos por fin con el Señor y que Él secará toda lágrima. Apocalipsis 21:4. En su presencia derramábamos lágrimas de gozo, alegría, agradecimiento, arrepentimiento, libertad y alivio. Su amor nos hace eso. Sin duda alguna, eso era un movimiento de Dios. Un movimiento de Dios como ese brota en un tiempo específico. Ya estaba en proceso cuando recibí al Señor y fui arrancada hacia Él mismo en el mejor sentido de la palabra. Años después, lo recordamos bien todos los que el Espíritu de Dios nos guió para que nos mudáramos a otros pueblos, ciudades, estados y países para iniciar iglesias, ministerios o vidas nuevas. Además, siempre procurábamos encontrar ese mismo derramamiento de su presencia otra vez. Cuando alguna vez nos vemos en distintos lugares del mundo, hablamos de esos días milagrosos en la iglesia durante el movimiento de Jesús. Y todos buscamos la misma manifestación del Espíritu en donde quiera que estemos. Una vez que experimentas su poderosa presencia, siempre la anhelas, nunca la olvidas. Antes de que ocurriera el movimiento de Jesús, muchos sentíamos que teníamos que ser cierta clase de persona para ir a la iglesia. Teníamos que ser buenos, vernos bien y actuar como es debido. Eso nos eliminaba de inmediato a la mayoría. Por eso es que muchos nunca íbamos a la iglesia. No encajábamos y no queríamos encajar. Con el movimiento de Jesús, en cambio, sentíamos que podíamos ir a la iglesia tal como éramos y que nos aceptarían, aunque Dios no nos iba a dejar así por mucho tiempo. Aleluya. El movimiento de Jesús fue único en comparación con cualquier cosa que haya visto desde entonces. Su aire parecía chisporrotear como electricidad porque era muy vivo en el espíritu. Era innegable. Dios provocó algo transformador en cada uno de nosotros. Lo sentíamos, lo sabíamos y nunca nos dejó. Un par de años antes de que llegara a ser creyente, conocí a mi esposo, Michael, en esa sesión de grabación. Pero entonces no salimos juntos. Después que conocí al Señor, volvimos a encontrarnos en esta iglesia y nos casamos como un año más tarde. Estuvimos allí 23 años antes de que Dios nos guiara, junto con nuestros hijos adolescentes, a otro estado. Desde entonces siempre estuvo en nuestro corazón volver a tener esa experiencia, entrar a una iglesia y percibir la presencia del Espíritu Santo. Voy a cortar ahí porque, la letra está muy pequeña, necesito abrir las ventanas para que entre más luz, pero voy a cortar ahí para que no sea muy larga la grabación y puedas seguir interesada en la lectura de este primer capítulo. Dejémoslo por ahí. Sigo en la siguiente grabación.